Un radar en una colina de Oahu detecta un eco anormal. Son las primeras luces del 7 de diciembre de 1941. Dos operadores jóvenes miran la pantalla con incredulidad. Una mancha densa, muchas señales a la vez, acercándose a la isla. Llaman. Del otro lado, una voz cansada responde que seguramente son B-17 estadounidenses llegando desde el continente. La línea se corta. Minutos después, un destructor en la entrada del puerto, el USS Ward, abre fuego contra un pequeño submarino que intenta colarse en la bocana. La confirmación oficial tardará, y para cuando llegue, el cielo sobre Pearl Harbor ya rugirá con motores que no hablan inglés. Hawái duerme un domingo. El aire huele a sal y a rutina. Marineros con café en la mano, guardias cambiando turno, la banda afinando para el izado de bandera. Nadie allí conoce el nombre de Mitsuo Fuchida, ni la voz que transmitirá por radio una frase corta, Tora, 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 para decirle a su flota que la sorpresa es total. Nadie ha visto aún los 6 portaaviones japoneses alineados como cuchillas al norte de Oahu, Akagi, Kaga, Soryu, Hiriyu, Shokaku y Suikaku. Sobre sus cubiertas, 353 aviones esperan la orden de despegar. Las hélices cortan la niebla, la historia acelera. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Meses de planificación lo explican. En Tokio, el almirante Isoroku Yamamoto, veterano, pragmático, sabe que la industria estadounidense es un gigante dormido. Si Japón va a pelear por los recursos de Asia y el Pacífico, necesita neutralizar rápidamente a la flota del Pacífico. No para ganar la guerra en un golpe, sino para comprar tiempo. Los planificadores, con Minoru Genda entre ellos, estudian mapas, mareas, fotografías. La costa de Pearl es poco profunda. Los torpedos tradicionales se clavarían en el fondo sin explotar. La solución llega en forma de ingeniería improvisada, aletas de madera y dispositivos de frenado para torpedos de aguas someras. Es audaz, es nuevo, es peligroso y, como se verá, funciona. A las 6:37 de la mañana, a la entrada del puerto, el Ward dispara contra el intruso. Reporta el contacto. La información sube por la cadena de mando, choca con la burocracia dominical y se diluye. En tierra, el radar de Opana detecta esa gran formación de aviones. El aviso se interpreta mal. La inercia administrativa es, a veces, más fuerte que el rugido de un motor. En Pearl Harbor hay más señales. Comunicaciones diplomáticas en Washington, una larga nota japonesa que anuncia el fin de las conversaciones, una descoordinación fatal en la difusión de alertas. El resultado, a esa hora, ya es irreversible. 7:55 AM, hora de Hawái. El silencio del puerto se quiebra. Zumbidos, sombras, el primer estruendo. Por la proa del USS Arizona, un resplandor que no se olvida. La primera ola japonesa, 183 aviones, entre bombarderos en picado Aichi-3A Val, torpederos Nakajima V-5N Kate y cazas Mitsubishi A-6M0. Entra por el norte, vira, se despliega en abanico. Los ceros caen sobre los aeródromos para asegurar el cielo. Hickam, Wheeler, Ford Island, Ewa. Aviones estadounidenses, alas a ala en las pistas, para evitar sabotajes, se convierten en blanco fácil. Un muro de fuego se alza donde minutos antes había quietud. Los Kates, rasantes, casi rozando el agua, sueltan torpedos adaptados. Las colas de madera hacen su trabajo. Los peces de metal no se entierran, corren rectos. El Oklahoma recibe varios impactos y comienza a escorarse. El West Virginia encaja torpedos y lucha por mantenerse a flote. El California traga agua. En el dique seco, el Pennsylvania observa impotente cómo el caos se multiplica alrededor. A bordo del Arizona, un bombazo catastrófico. Un proyectil perforante modificado atraviesa la cubierta y detona en la Santa Bárbara. La explosión se ve desde toda la base. Una columna de humo y fuego que en segundos se convierte en símbolo. Se podría pensar que el objetivo principal son los portaaviones.
pero no hay ninguno en el puerto. Enterprise y Lexington están en el mar en misiones de traslado. Saratoga, en la costa oeste. Esa ausencia no es producto de un plan estadounidense brillante, es la casualidad de los calendarios. Para los japoneses, la prioridad del primer golpe fue, con lógica de 1941, la línea de acorazados. Arizona, Oklahoma, West Virginia, California, Nevada, Pensilvania, Tennessee, Maryland. El combate naval del mundo aún se imaginaba entre grandes cañones. Los portaaviones eran importantes, pero todavía no ocupaban el pedestal que tendrían un año después. La voz de Fuchida por radio confirma la sorpresa. En tierra, la respuesta es heroica y desordenada. Artilleros que corren a posiciones descubiertas, marineros que disparan con ametralladoras desde cubiertas en llamas, mecánicos que intentan poner en marcha casas que ya no existen. El USS Nevada, único acorazado con poder de avanzar, consigue levar anclas y salir a la rada. Quieren llevarlo a mar abierto. Pero la segunda ola, 170 aviones, lo ve moviéndose y lo ataca con furia. Golpeado, envuelto en humo, el Nevada encalla deliberadamente cerca del canal para no bloquear la salida del puerto. Decisiones en segundos que evitan peores desastres. En los aeródromos, pilotos tratan de despegar mientras el asfalto se convierte en metralla. Algunos lo logran. Desde Wheeler, los tenientes Kenneth Taylor y George Welch se suben a P-40 desarmados o con munición mínima. Despegan entre ráfagas, participan en la defensa, regresan, reaprovisionan, vuelven a salir. Son pequeñas luces de resistencia en un cielo sembrado de cruces rojas de explosiones. En el mar, lanchas de rescate recogen a hombres cubiertos de aceite, con los ojos ardiendo, las manos crispadas por la sal y el miedo. La bahía, manchada de negro, ya no huele a domingo. La segunda ola llega con precisión casi mecánica. Bombarderos en picado se lanzan sobre hangares y depósitos. Las sirenas ya suenan, la artillería antiaérea crea un bosque de estallidos en el aire. No hay tiempo para pensar, solo para actuar. Esa ola, que carece del factor sorpresa pleno, sufre más pérdidas. Pero el daño está hecho. 8 acorazados dañados o hundidos, cientos de aviones destruidos en tierra, instalaciones golpeadas. En números fríos, 2.403 estadounidenses muertos, militares y civiles, y 1.178 heridos. Del lado japonés, 29 aviones derribados, 5 submarinos enanos perdidos, alrededor de 64 hombres que no regresarán. ¿Por qué los portaaviones estadounidenses no sufrieron daño aquel día? La respuesta más simple es la correcta. No estaban en el puerto. El plan japonés, además, concentró sus 2 oleadas en neutralizar acorazados y aeródromos. Hubo debate en la fuerza de ataque sobre una tercera oleada, para rematar el trabajo, destruir tanques de combustible, talleres, diques secos, depósitos logísticos. El vicealmirante Chuichi Nagumo decidió no arriesgar más su fuerza. El camino de vuelta a casa, con el elemento sorpresa disipado y sin saber dónde estaban los portaaviones enemigos, parecía largo y peligroso. Esa decisión, táctica y prudente a ojos de su momento, tendría consecuencias estratégicas. Los diques y los depósitos intactos permitirían a la flota del Pacífico resucitar con una rapidez que Japón no había previsto. En Washington, el rompecabezas de inteligencia se arma demasiado tarde. Las intercepciones de radio, los famosos MAGIC, habían dado indicios de que el choque era inevitable en el Pacífico, pero no el lugar exacto ni la hora. La embajada japonesa en Washington debía entregar una nota final de ruptura diplomática. La traducción se retrasó. En Oahu, el radar interpretado incorrectamente,
el aviso del Ward que no escaló a tiempo, la concentración de aviones en pistas por miedo a sabotaje, la falta de una alerta máxima ese domingo, todo formó parte de una cadena de errores humanos y de sistemas. No hubo un solo fallo catastrófico, hubo muchos pequeños fallos que confluyeron. Al amanecer, Pearl Harbor era rutina. Al mediodía, era metálico y humo. Al atardecer, era recuento. Nombres escritos con manos temblorosas, listas de barcos, llamadas a familias, rostros cubiertos con mantas. En el Arizona, más de 1000 tripulantes quedaron atrapados bajo la cubierta destrozada. En el Oklahoma, equipos trabajarán días para rescatar a hombres que golpean el acero desde adentro. Historias mínimas, íntimas, que no salen en los mapas, pero que explican el peso real de las cifras. La consecuencia inmediata fue política y emocional. El 8 de diciembre, el presidente Franklin D. Roosevelt habló de un día que vivirá en la infamia, y el Congreso declaró la guerra a Japón con un solo voto en contra. Días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. El conflicto ya no era entre potencias regionales, era mundial, en el sentido más amplio y más literal. La consecuencia militar fue un cambio de paradigma. Lo que para muchos oficiales era una hipótesis, que el portaaviones sería el nuevo corazón de la flota, se convirtió en certeza. Los acorazados, con su épica y su armadura, seguirían combatiendo, pero el futuro inmediato sería de aviones, de alcance, de inteligencia. En menos de 5 meses, en abril de 1942, Estados Unidos golpearía el territorio japonés con el Raid de Doolittle, una operación simbólica lanzada desde el portaaviones Hornet que demostró lo imprevisible del portaaviones y lo permeable de la vasta geografía del Pacífico. En junio, en Midway, la apuesta cambiaría de manos. 4 portaaviones japoneses se perderían en un solo choque, truncando la iniciativa ofensiva de Tokio. ¿Ganó Japón el 7 de diciembre? A corto plazo, sí. Paralizó temporalmente la flota estadounidense, aseguró su avance inicial hacia el sudeste asiático y elevó la moral de sus fuerzas. ¿Ganó la guerra ese día? No. La industria norteamericana intacta, los diques y tanques de Pearl en pie, los portaaviones indemnes y, sobre todo, la voluntad política y social de una nación herida convergieron para producir una respuesta masiva. La aritmética fría de la guerra, acero, combustible, entrenamiento, reemplazos, no favorecía a Japón en una contienda prolongada. Volvamos por un momento al comienzo. 2 operadores de radar, un eco que parecía demasiado grande para ser real, un destructor que dispara antes que nadie, una cadena de decisiones tomadas con información incompleta. Pearl Harbor no es solo un mapa con flechas, es una lección amarga sobre cómo la niebla de la guerra también se forma con papeles, rutinas, supuestos. Y es también la suma de actos individuales. Un artillero que permanece en su puesto hasta que el metal se calienta. Un piloto que despega bajo bombas. Un oficial que decide encallar su barco para salvar el puerto. Un médico que convierte una mesa de comedor en quirófano improvisado. Para los japoneses, la operación fue una demostración extraordinaria de coordinación. Un viaje silencioso a través del Pacífico Norte, un lanzamiento perfecto de 2 oleadas, una ejecución meticulosa del plan. Para los estadounidenses, fue una sacudida que desmontó mitos y despertó capacidades dormidas. Nadie en Hawái aquella mañana
Podía imaginar qué significaban 90 minutos de destrucción. Significaban años de guerra durísima, islas con nombres que se aprendieron a sangre: Guadalcanal, Tarawa, Saipán, Iwo Jima, Okinawa, y un final que traería nuevas preguntas a la historia. Si algo quedó claro, es que la guerra moderna ya no iba a decidirse solo en filas de acero visibles al horizonte. Se decidiría en cubiertas planas llenas de aviones, en códigos y radiofrecuencias, en radares interpretados a tiempo, en depósitos de combustible que sobreviven o no a una tercera oleada, en la voluntad de un país para convertir fábricas en arsenales. Las decisiones de aquella mañana, atacar acorazados y aeródromos, no lanzar la tercera oleada, regresar sin buscar a los portaaviones enemigos, son un catálogo de dilemas tácticos con consecuencias inmensas. Cuando cae la noche del 7 de diciembre, sobre el puerto todavía humeante, el agua es negra y quieta. Flotan manchas de aceite, tablones, cascos. El Arizona arde bajo la superficie. Sus restos serán tumba y memorial. Un silencio pesado envuelve Oahu, roto aquí y allá por golpes de metal, voces roncas, el aullido lejano de una sirena que se niega a apagarse. Los supervivientes miran la bahía, sin saber aún que sus vidas se han alineado con una fecha que el mundo recordará. Al día siguiente, una nación se levanta con la determinación del que ha sido sorprendido y no piensa volver a hacerlo. Y desde los hangares reconstruidos, desde los diques reparados, desde portaaviones que se vuelven protagonistas, el Pacífico comienza a contar otra historia. Una historia nacida en 90 minutos que no solo cambiaron un mapa, sino la manera en que se libra la guerra y se entiende el poder. Pearl Harbor no es solo un lugar ni una batalla. Es una pregunta que se repite cada vez que el mundo se confía. ¿Qué señales ignoramos hoy? ¿Qué suposiciones nos ciegan? Tal vez por eso, aún ahora, basta cerrar los ojos para oír aquel zumbido creciente, ver el brillo del sol en una ala baja, sentir el temblor del muelle y entender que, a veces, la historia no avisa, simplemente llega.